parece interesante pensar, por ejemplo, en el caso chileno, que históricamente ha tenido una legislación laboral más flexible que la Argentina. Bueno, de eso estaremos hablando con Rodrigo Ruiz Godoy, que es abogado y magíster en Derecho Laboral, Seguridad Social y Responsabilidad Social Empresarial, además de ser director de la Escuela de Derecho de la Universidad Santo Tomás, sede Concepción. Rodrigo, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. Un gusto, Darío, nuevamente de estar contigo, y un saludo y un abrazo en este nuevo año a toda la gente que nos escucha y nos ve. Bueno, Rodrigo, me interesa un poco empezar pidiéndole que nos cuente un poco la experiencia chilena en materia de legislación laboral, cómo ha ido mutando esta legislación, cuán liberalizada, cuán regulada es hoy en relación a, por ejemplo, lo que sucede en otros países. Cuéntenos un poco cómo es eso y qué resultados ha dado el marco legal regulatorio en Chile respecto al trabajo. A ver, Darío, es complejo el análisis y es compleja la pregunta que tú me haces, ¿eh? Te lo planteo porque para que la gente nos entienda. Los países, en la medida de que van teniendo mayores niveles de desarrollo, van no flexibilizando la legislación laboral. Me explico. A mayor nivel de desarrollo, por eso es que uno tiene que reflejarse un poco hoy día en lo que es Europa. Y de hecho, si te recuerdas, hace unos meses atrás conversamos junto acá el tema de la rebaja de las 45, 44, 40 horas. Correcto. Que ha sido una tendencia a nivel mundial. Y tú te das cuenta que los países hoy día han llegado a trabajar como jornada ordinaria 35 horas y otros que superan las 45 horas. Entonces, en ese contexto, la dinámica laboral en el mundo es a la mayor regulación, a la menor flexibilidad laboral, con el objeto de garantizar dos tipos de derechos, que son los derechos individuales y los derechos colectivos. Si tú ves el contexto latinoamericano, en países como Chile, por ejemplo, que tú me preguntas, hoy día estamos en un proceso de transformación donde bajamos de 48 a 45, hace 30 años atrás, y hoy día estamos bajando de 45 a 40 en un lapso de 4 años. Además, hay un aumento del sueldo base, el sueldo mínimo, y hay un fortalecimiento muy grande en los últimos 10 años en materia sindical y de negociación colectiva. ¿Qué es lo que pasa a nivel latinoamericano? La mayoría de los países, con menor rigurosidad, apuntan al mismo camino. Tú no puedes, es decir, ¿por qué te pongo el ejemplo de Chile? Te pongo el ejemplo de Chile porque todos los países en general, a nivel latinoamericano y en el mundo, pero obviamente a nivel europeo están mucho más avanzados que nosotros, es decir, nosotros miramos un poco para allá, están apuntando a la política inversa argentina. Entonces, para poder explicar el fenómeno argentino, hay que entenderlo en otro contexto. Es decir, hay que entender que lo que está haciendo Argentina hoy día es una política distinta en materia económica. Es decir, no es lo mío, Darío, yo no soy especialista en materia económica internacional, pero es evidente que yo no puedo analizar el contexto laboral ni de la seguridad social argentina si tú no ves el contexto argentino en materia de financiamiento, en materia de deuda y en materia de política económica. Entonces, en ese contexto, lo que tú señalabas muy bien del decreto dictado por el presidente argentino, que entró en vigencia el 29 de diciembre, ¿qué es lo que pretende hacer? Pretende dar una vuelta hacia atrás a los avances fundamentalmente llamados por la OIT, porque aquí hay un tema internacional muy importante, porque la mayoría de los países nos regimos por las directrices que nos entrega la Organización Internacional del Trabajo, que viene dando directrices desde el año 52, desde Ginebra. Pero Argentina dijo no, yo para poder empalmar mi programa económico tengo que modificar mi programa laboral, que paradójicamente en todo el mundo los programas económicos van de la mano de los programas laborales. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el presidente argentino? Está diciendo, mire, yo necesito despotenciar los sindicatos. Y ahí está muy bien lo que tú señalabas, Darío, que esto se va a ver en definitiva, yo comparto el análisis tuyo, primero en el Congreso, para ver si este decreto, en las partes que fue vetado transitoriamente por los tribunales, va a tener apoyo, y posteriormente va a tener que resolver a todo evento el tribunal de primera instancia, y esto va a llegar a la Corte Suprema. Eso no me cabe ninguna duda, que va a ser la última instancia que va a resolver la validez o no la validez del decreto. Pero lo complejo, Darío, es que hoy día
lo que pretende el programa económico son tres hilos fundamentales. El programa económico argentino. Uno, despotenciar los sindicatos. ¿Y eso cómo lo hace? Primero, tú también lo señalaste, diciendo que máximo el 25% de los trabajadores de una empresa pueden ir a huelga. O dicho de otra manera, el 75% no puede. Pero además, no hay que olvidarse que también se señala que los servicios sanitarios, producción, telecomunicaciones, aeronáuticos, aduanero, en el área de medicamentos, transporte marítimo, actividades industriales continuas, por nombrarte alguna, ya se le restringen los derechos a huelga y por lo tanto también se le restringe el derecho a negociación colectiva. Y eso agregado a que la plata que le ingresaba a los gremios sindicales también se va a ver afectada. Por lo tanto, tú en el programa laboral que pretende el gobierno, es indudable que hay una despotenciación muy, muy importante de todo el área sindical y de las negociaciones colectivas. A eso súmale una segunda ala que para mí es la que menos se ha conversado, pero es tremendamente compleja, y para mí no te voy a hacer un juicio valórico que despotenciar los sindicatos en el contexto argentino sea bueno o malo, porque yo creo que el contexto es superior, el contexto aquí es el contexto económico. Pero hay una segunda parte que a mí me parece sumamente grave, y es lo que más me preocupa, y es el trabajo formal. ¿Por qué? Porque una de las cosas que le hace daño a los países son los trabajadores informales. Y el decreto señala expresamente que una pequeña empresa puede llegar a tener 5 trabajadores informales. Es decir, 5 trabajadores que no van a tener beneficio ni por efecto de la seguridad social. Es decir, 5 trabajadores que no van a ser contratados como debiese ser contratado un trabajador normal. Rodrigo, es interesante, obviamente es clarísimo lo que usted plantea respecto de cómo son las cosas en los países más desarrollados y respecto de las particularidades del caso argentino. Es real también que Argentina en muchos aspectos es un país anómalo, en muchos aspectos es un país anómalo. Viendo solamente la tasa de inflación y viendo, por ejemplo, algunas prerrogativas que tienen los sindicatos, uno ve que también hay anomalías en la Argentina que no existen en otros lugares del mundo. Quiero ir a un punto puntual, porque si no queda todo muy disperso en el aire, para discutir cuestiones bien concretas, que es el sistema de indemnizaciones por despido, que es algo que está desde hace rato en discusión en la Argentina, y que en los hechos uno puede hablar con cualquier empresario chico o mediano, no los grandes, porque los grandes juegan a otra escala, pero sí cualquier empresario chico o mediano en la Argentina, que va a decir que piensa 50.000 veces antes de contratar a un trabajador porque tiene pánico de que un despido, que justamente que el trabajador se dé por despedido y que el pago de justamente esa indemnización se vuelve muchas veces tan elevados que se pone en riesgo la sustentabilidad del negocio. Es algo que generalizado realmente en cualquier rubro de actividad, es una cosa muy notable cuando uno habla con cualquier comerciante, empleado. Bueno, el sistema de indemnizaciones por despido en Chile, por ejemplo, ¿cómo es? ¿Es igual que la Argentina? ¿Se computa de la misma manera? ¿Se computa aguinaldo? ¿Se computa penalidades? ¿O es un sistema diferente? Porque también es cierto que en muchos países del mundo, incluso los más desarrollados, no hay un sistema de indemnizaciones tan fuerte, sino que ha ido mucho más al seguro de desempleo. Uno va a Estados Unidos y la verdad es que hay un mercado laboral muy fluido en el cual los trabajadores se van de un trabajo y consiguen trabajo rápidamente en otro, y eso es bastante fluido. Digo, también el caso argentino tiene sus peculiaridades, me parece, en el marco exclusivamente hablando de la legislación laboral. A ver, ¿sabe, Darío, que a mí no me parece tan peculiar? Porque en definitiva, tú tienes 2 regímenes grandes de manera regulada en materia de despido. Para responder lo que tú me preguntaste, en Chile hay causales de despido que están en los artículos 159, 60 y 61. No te las voy a empezar a enumerar porque estaríamos harto rato, pero en términos súper sencillos, imagínate que yo tengo 10 causales de despido que solo me dan derecho a que me paguen los días de feriado que me deben. Por nombrarte algunas de estas causales son el vencimiento del plazo, la renuncia, el mutuo acuerdo, la falta de probidad, la explotación del mismo giro del empleador, etc. Pero hay una causal que es la más usada, que se llama necesidad de la empresa, que es lejos la más usada. Es decir, la empresa tiene la necesidad de despedirte, tú no hiciste nada malo. Y ahí
La mayoría de los países establece un régimen indemnizatorio que en Chile es de 11 remuneraciones. Es decir, se te paga una remuneración por año trabajado con un tope de 11, que es muy parecido a lo que tiene Argentina. Argentina es muy, muy parecido. Lo que pasa es que Chile también tiene implementado otro régimen que se aplica solo a las trabajadoras de casa particular, porque a las trabajadoras de casa particular no tienen derecho a indemnización, pero dentro de las cotizaciones se les paga un 4.11 mensual de cargo del empleador, y cuando ellas se van por cualquier medio, lo que se hace es ir a la AFP y retirar a título indemnizatorio ese 4.11 que se fue pagando mensualmente. Lo que dice la reforma argentina es, uno, bajemos la base de cálculo, es decir, si tú trabajaste un año y te tienen que pagar una remuneración, esa base de cálculo no va a incluir el sueldo anual complementario, sino que solamente va a regular los aspectos básicos indemnizatorios. Pero lo interesante es que además plantea la posibilidad de cambiarse a una tasa de cotización de un 8%. Y eso me pareció extremadamente interesante, porque lo que se quiere hacer aquí es que haya una mayor cantidad de posibilidad de contratar gente, y contratando gente, indudablemente que esto va a implicar que se va a ver un mayor realce, mayor movimiento económico desde el punto de vista de la economía, y que el empleador no tenga miedo de tener a un trabajador que le puede significar muy caro el día que no pueda seguir con él. Por lo tanto, la idea de tener una tasa de un 8% no es nueva. Es decir, aquí podríamos decir que en Chile se aplica para algunos casos, podríamos decir que en Latinoamérica en general no es de un 8%, pero la dinámica no es algo nuevo, es algo que se ha usado, pagar una cotización garantizada de cargo del empleador, donde te van a pagar una indemnización que va a ser mucho menor a todo evento. Ahora, esto es uno de los puntos complejos que tienen que ser muy bien revisados, porque solamente se le podría aplicar a los nuevos trabajadores. Es decir, aquí nunca se le podría aplicar esta nueva estructura a un trabajador que ya viene con un puesto de trabajo. Por lo tanto, esto, si bien va a ser distinto, y lo paradójico es que esto está haciendo por un decreto, lo cual es complejo, porque esto debería ser una ley que cambiara en definitiva el Código del Trabajo argentino y modificara las políticas de despido y las políticas indemnizatorias. No es menos cierto que tampoco es nuevo en el mundo laboral, porque es uno de los mecanismos que te permiten la mayor flexibilidad laboral. Tú lo dijiste, en Estados Unidos los seguros sociales son muy fuertes, sí es verdad, pero la estabilidad laboral y las indemnizaciones son muy bajas. Por lo tanto, ¿cuál es la paradoja? Aquí lo que quiere el presidente argentino es tener una mayor flexibilidad laboral. Y si tú lees el decreto, te vas a dar cuenta que esto también apunta al teletrabajo, esto también apunta un poco a la jornada, esto apunta a la imposibilidad de los bloqueos en los establecimientos, y tiene la misma lógica también de fortalecer los sindicatos y evitar la huelga o cualquier tipo de negociación colectiva. Es decir, darle mayor flujo a la posibilidad de que una persona trabaje. Ahora, no es la tendencia, no es la tendencia. Claro. Indudablemente. Rodrigo, No es la tendencia. le hago una última pregunta, nos estamos quedando sin tiempo, porque ya que traemos a colación el caso de Estados Unidos, ¿no es Estados Unidos un ejemplo de un país hiperdesarrollado con un sistema laboral bastante más flexible y que tiene histórica, por lo menos desde hace varios años, una tendencia a una tasa de desempleo ostensiblemente más baja que el promedio europeo? Así es, tú tienes toda la razón. Pero no tienes que olvidarte de que el tema de Estados Unidos, con un mercado mucho más flexible, se funda en la seguridad social americana, que es lo que los países latinoamericanos no tenemos. Es decir, en términos sencillos para que la gente lo entienda, lo que la gente llama, en términos muy, muy básicos, el seguro de cesantía. Es decir, los países latinoamericanos tenemos un muy mal seguro de cesantía, pero tenemos mejores montos indemnizatorios. Los países americanos lo que tienen es muy poca indemnización por despido, mayor flexibilidad, pero sí tienen un resguardo atrás de una seguridad social, llámese salud, llámese cesantía, mucho más potente que lo que tenemos los países latinoamericanos. Entonces, eso es lo que te hace el mix entre la flexibilidad versus los conceptos indemnizatorios que se usan más a nivel latinoamericano.
Pero efectivamente Latinoamérica no es un país que tenga una amplia flexibilidad laboral, todo lo contrario. Son bastante restringidas las flexibilidades laborales y eso te frena la contratación de trabajadores, como tú lo dijiste muy bien. Y a eso apunta, a evitar eso apuntan las políticas del presidente argentino. Entiendo. Rodrigo, muy interesante, ¿eh? Gracias por este tiempo con Niños. No, de nada, Darío. Un saludo a toda la gente, un gusto y a su disposición en lo que yo pueda colaborar y aportar.